Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Primera de Crónicas, capítulo 27. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para leer el capítulo del día de hoy. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 27. Otros oficiales de David. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo de sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Aieser, anatotita, de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Marai, netofatita, de los seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Heldai, netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri; de los simeonitas, Cefanías, hijo de Maaca; de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel; de los de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; y de Dan, Azarreel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en las labranzas de la tierra. Esri, hijo de Kelub, de las viñas; Simei, ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas; Sabdi, sifimita, de los olivares e higuerales; de la zafela, Baal, Anán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Jodás; del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita;
Del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil, ismaelita. De las asnas, Gedías, meronotita. De las ovejas, Yasis, agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Agmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, Usai Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Este capítulo es un capítulo que nos muestra cómo David realiza una organización a nivel militar, a nivel de gobierno y a nivel administrativo. Escribe ahí en tu cuadernito, porque yo sé que este es un capítulo en el que vemos muchos nombres y a veces decimos, bueno, pero ¿de qué está hablando este pasaje? Es un capítulo que no es una historia, como esas historias que nos apasionan y nos gusta escuchar y nos gusta contar. Entonces vamos a entender de qué nos habla este capítulo. Este capítulo nos habla de la organización que hace David a nivel militar, a nivel de gobierno y a nivel administrativo. Vemos que a nivel militar David hace una organización muy linda porque organiza a sus ejércitos de tal manera que va a colocar capitanes sobre las tribus de Israel, esas fuerzas militares, y organiza un grupo para cada mes del año. Entonces, este grupo va a servir el primer mes, este otro grupo va a servir el segundo mes, este grupo va a servir el tercer mes, este grupo va a servir el cuarto mes, y así un grupo para cada mes del año. Eh, ellos tenían que ser disciplinados y entrenados para responder en cualquier momento al llamado del rey. Es decir, aunque ellos estaban organizados para servir una vez al mes en el lugar en el que había sido asignado, ellos todo el tiempo debían estar disciplinados, debían estar entrenados para responder en cualquier momento al llamado del rey. Entonces vemos un grupo, un ejército que sigue instrucciones, que está organizado por sus turnos, una vez al mes, pero que ellos también saben que apenas el rey los convoque, ellos están ahí listos para la batalla. De este grupo podemos resaltar, por ejemplo, dice el versículo 5, el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, eh, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabab, su hijo. Vemos que Benaía era un hombre valiente y era más valiente que otros valientes de David. Esto ya lo leímos eh, en libros anteriores, pero vemos como Primera de Crónicas vuelve y nos resalta esa valentía de Benaía. Benaía fue un hombre valiente, Benaía fue un hombre esforzado, y es que si nosotros queremos ser soldados del ejército de Cristo, pues también nos toca hacer uso de esa valentía. Y yo pregunto, ¿cuántos soldados del ejército de Dios hay conectados en este momento allí en la transmisión, ya sea en vivo o en diferido? Tú puedes escribir amén. Soy soldado del ejército de Dios. Y para ser soldados del ejército de Cristo necesitamos levantarnos en valentía, hijitos de Dios. Y también necesitamos entender que Dios quiere que seamos organizados y que Dios quiere que seamos disciplinados. Y si bien es cierto que le servimos al Señor en nuestro turno respectivo, por ejemplo, si tú le estás sirviendo al Señor como soldado del ejército de Cristo, allí como ujier, como maestro de niños, estás peleando la buena batalla a favor de la niñez, eres parte del ministerio de evangelismo y estás peleando la buena batalla a favor de la salvación de las almas, y tienes un momento en el que tú sirves, tú sabes cuál es tu turno, cuál es tu horario. También debes saber que tú debes ser organizado, disciplinado, y en cualquier momento que el rey te convoque, ahí debes estar siempre listo y dispuesto. Así que varón y mujer esforzados
y valientes soldados del ejército de Dios. De esta parte eh, eh, de gobierno, me gustaría resaltar, por ejemplo, dice la palabra que aquí estaba uno de los tíos de, perdón, uno de los hermanos de David. A ver si lo encuentro aquí. Dice, de Judá, Eliú, el versículo 18, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. Entonces vemos como el versículo 18 nos habla acerca de Eliú, uno de los hermanos de David. Y cuando yo lo leí me pareció súper lindo porque mira que cuando David fue llamado, la familia de David no creía en David. Recuerda que David estaba ya detrás del redil de las ovejas y pues la familia no tenía expectativas de David, no creía que David pudiera ser levantado como rey y mucho menos como ese hombre de guerra, como ese hombre militar. Recuerda que cuando David fue a enfrentar a Goliat, aún sus hermanos no creían en él, o sea, nadie creía en David. Sin embargo, vemos aquí a uno de los hermanos de David que hace parte de su equipo de trabajo, que hace parte de ese equipo con el que David está organizando todas las cositas. Y qué bonito ver que a través de los años David se ha ganado el respeto y la credibilidad de su familia. Y tal vez eso mismo pueda estar pasando contigo. Tal vez cuando tú conociste al Señor nadie creía en ti. Tal vez tu familia decía, ay, no, quién saberá con qué cuento nos va a salir este. Ay, no, ahora este nos resultó es que siendo cristiano. Ay, no, ahora se la va a pasar es por allá metido en la iglesia. Y tal vez nadie creía en ti, pero mira que al caminar con el Señor, a medida que el Señor nos va dando victorias, que enfrentamos batallas y vemos las victorias que vienen de parte de Dios, tu familia está viendo alrededor lo que Dios está haciendo contigo. Tu familia está viendo alrededor cómo Dios te está levantando. Tu familia está viendo alrededor cómo Dios te está respaldando. Tu familia está viendo alrededor que de verdad tú has creído en un Dios vivo, que no es porque tú tengas una religión, porque esto no se trata de religión, sino que tú has creído en un Dios vivo, que es el que te ha sanado, ese Dios vivo que es el que te ha prosperado, el que te ha levantado, el que ha restaurado tu corazón, el que ha transformado tu carácter, el que te ha dado renombre, porque David al principio pues no era nadie, él estaba por allá detrás del redil de las ovejitas, pero ahora pues mira que David ya es el rey, es decir, Dios ha levantado su nombre y vemos aquí a Eliú, uno de sus hermanos, que dice, sí David, yo voy a ser parte de tu equipo de trabajo, yo sé lo que Dios ha hecho contigo, he visto tu proceso y es que qué lindo esas personas que de verdad han visto nuestro proceso. Hay gente que tal vez nos conoce en la grandeza, pero hay personas que nos conocieron cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, cuando nadie nos tenía en cuenta y han visto cómo Dios nos ha levantado. Y vemos a ese hermano de David diciendo, sí, yo hago parte de tu equipo de trabajo, cuenta conmigo David, aquí estoy dispuesto, ¿qué hay que hacer? Y aún David que puede delegar funciones y responsabilidades en uno de sus hermanos. Así que qué hermoso. Y luego nos vamos a adelantar eh, ya a esta organización a nivel administrativo y vamos a ver que habían hombres que estaban a cargo de los burros, de las ovejas, de los camellos y que también estaban a cargo de administrar eh, las cosas específicas del rey. Tanto así que mira, dice el versículo 31, y de las ovejas, Yacís, Agareno, todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Entonces vemos un listado de hombres que eran administradores de la hacienda del rey David. Es decir, ellos también le ayudaban al rey David a estar pendiente de su casa, para que David pudiera estar pendiente de todo el pueblo, de todo lo demás. Y gloria a Dios por aquellas personas que tienen un corazón dispuesto, fiel, firme, para ayudar a su pastor, para ayudar a su líder en esas cosas que tal vez otras personas no tienen en cuenta. Vemos aquí que ellos
estaban ahí, esforzados, valientes, trabajando en la hacienda del rey como administradores de esta hacienda del rey. El versículo 32 dice, y Jonatán, tío de David, era consejero. Vemos también aquí a otro familiar de David, el tío de David. Me gusta muchísimo este capítulo. ah, Como les comentaba anteriormente, ver cómo ahora la familia de David está involucrada en el trabajo, en la lucha, en la batalla, en cuidar de todas las cosas. Y vemos que este tío no era cualquier persona. Este tío era un consejero, dice consejero, varón prudente y escriba. Entonces, ¿cómo era el tío? Varón prudente y escriba. Mira, ¿qué nos da a nosotros prudencia? El poder escribir la palabra de Dios. Lo que tú estás haciendo en este momento, tener tu cuaderno devocional, tomar apuntes, escribir, mira que eso te va a ir dando cada vez mayor sabiduría para poder aconsejar. Ya no vas a aconsejar en tu propia opinión, ya no vas a aconsejar en tus propias palabras o en tus propios pensamientos, sino que cuando tú tengas la oportunidad de dar un consejo a alguien cercano o a alguien de autoridad, de pronto viene algún empresario, alguien que esté en la política, etcétera, tú ya no vas a dar un consejo de lo que se te ocurra o de lo que aprendiste en la casa, sino que tú vas a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Cada vez que tus hijos vengan a pedirte un consejo, ese consejo va a ser conforme a la palabra de Dios. En este caso, él era el tío de David. O sea, David era el sobrino, ese sobrino rey que venía a pedir consejo y este tío era un consejero muy prudente y escriba, es decir, él conocía muy bien las escrituras, conocía la palabra de Dios y por eso podía dar sabios consejos. Y luego nos dice que Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Vemos cómo David también colocó a alguien allí a cargo de sus hijos, alguien que estuviera haciéndole acompañamiento a sus hijos, alguien que estuviera pendiente de sus hijos. Así que David procuró dejar todo muy organizadito. Nos dice el versículo 33 que Aitofel era consejero del rey. Vemos otro consejero, vemos que aquí hay dos consejeros. Y este Aitofel era un consejero, pues bien, bien interesante. Dice, y Aitofel era consejero del rey, y Usai arquita, amigo del rey. Qué lindo que David también tenía a su lado amigos. Y los amigos en Cristo Jesús son valiosos. Los amigos en Cristo Jesús son importantes. Y bendigo a aquellas personas que hacen parte de un equipo de servicio, un equipo de trabajo dentro de tu congregación. Y en tu congregación tienes allí personas con las que sirves al Señor, con las que te esfuerzas eh, porque todo sea con excelencia, pero también en medio de ese caminar, Dios coloca a tu alrededor esos buenos amigos, esas personas con las que tú dices, ay, gracias Dios mío, porque somos más que un equipo de trabajo, realmente hay una amistad y nos apoyamos y nos colaboramos los unos a los otros. Y bendigo a aquellas personas que llegan al nivel de amigos. Mira que hay muchos militares, hay muchas personas en la parte civil, hay algunos consejeros, pocos consejeros, y solamente nos nombra un amigo en este listado. Eh, Creo que eso también es bueno tenerlo en cuenta. Hay personas que quieren tener muchos amigos y ser amigos de todo el mundo, pero dicen por ahí, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, encontrar un amigo verdadero, encontrar un amigo leal, encontrar un amigo fiel, no es tan sencillo. Y vemos que en medio de tantas personas que están allí colaborando y sirviendo, solamente aparece uno como amigo del rey, este Usai Arquita. Dice el versículo 34, después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Este versículo 34 nos describe personajes que son asombrosos, personajes que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Definitivamente Aitofel, ¡wow! ¡Qué personaje tan espectacular! Joiada, wow, qué personaje, hijo de Benaía. Benaía, pues ya vimos que era tremendo varón, valiente,
capaz de realizar muchas hazañas. Abiatar y pues Joab, que definitivamente fue uno de esos personajes que, ay, Dios mío, nos hizo palpitar el corazón cuando leímos su historia. Y aquí nuevamente la palabra nos recuerda a ese Joab, que era el capitán, perdón, dice Joab, era el general del ejército del rey, este general Joab. Quiero terminar con las siguientes conclusiones, hijitos de Dios. Em, Vemos que David confió en que Dios iba a multiplicar al pueblo. David sabía que el pueblo iba a ser multiplicado, David sabía que el pueblo iba a crecer. Él cometió un error que fue censar al pueblo. Finalmente, pues ese censo no se pudo culminar, eh, pues porque precisamente vino esa reprensión de parte del Señor. Pero de alguna manera David había confiado en que Dios iba a multiplicar al pueblo y por esa razón él no puso o no contó o no puso allí al servicio militar a los de 20 años para abajo. Él sabía, Dios nos va a multiplicar, vamos a crecer, vamos para adelante. Vemos también que en esta organización David no colocaba a las personas por favoritismo, es decir, no porque fueran familia iban a estar en esos cargos y tampoco porque fueran familia los iba a excluir de esos cargos, sino que cada persona que estaba en uno de esos cargos estaba calificado para el puesto al cual iba a ser asignado. Tenía que tener unas cualidades y tenía que tener unas características para que lo colocaran en ese puesto. Entonces escribe allí, no era por favoritismo, escribe en tu cuaderno, no era por favoritismo, cada uno debía estar calificado para el puesto al cual iba a ser asignado. Ahora, a resaltar, y esto escríbanlo ahí, yo no sé cómo lo van a escribir, si lo van a escribir con un esfero de otro color, o si lo van a escribir dentro de una nubecita, o si lo van a resaltar con un marcador, pero escriban lo siguiente. Ellos entendían que lo que estaban cuidando pertenecía al Señor. Porque ellos eran tan valientes, porque ellos eran tan esforzados, no porque quisieran mucho a David. Ellos eran muy valientes y eran muy esforzados en sus puestos de milicia, como administradores, en la parte de gobierno, porque ellos eran tan fieles, tan leales, tan valientes, porque ellos entendían que lo que estaban cuidando le pertenecía al Señor. El templo es del Señor. Estos instrumentos musicales le pertenecen al Señor. Estas sillas que estamos limpiando, haciendo aseo, le pertenecen al Señor, porque aquí van a venir las almas para conocer a Cristo, para conocer la palabra, para que sus vidas sean transformados. ¿Por qué cuidamos la puerta? ¿Por qué abrimos y cerramos la puerta? Porque esto le pertenece al Señor. ¿Por qué cuidamos los elementos cuando vamos a hacer alguna actividad evangelística? Porque, bueno, en el caso de Activa tu Fe Girardot, ¿por qué armamos la carpa temprano y por qué la cuidamos para que no se dañe y para que no se desbarate? Porque estos elementos le pertenecen al Señor, porque cuidamos la librería donde las personas vienen y pueden adquirir su Biblia, donde las personas se sientan para ser instruidas, capacitadas en la palabra de Dios, para que alguien los salude, para que alguien los reciba. Porque esto le pertenece a quién? Al Señor. Y cuando tú entiendes el servicio que tú estás prestando en la iglesia es porque todo lo que hay ahí le pertenece al Señor, lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con esfuerzo, lo vas a hacer con entusiasmo y lo vas a hacer con excelencia, con excelencia. Vemos que aunque no habían muchos consejeros, los consejeros que habían eran hombres que tenían una gran capacidad. Vemos que no se trata de mucha gente, se trata que las personas que estén ejerciendo ese servicio, estén ejerciendo ese cargo, lo hagan porque están llenos de capacidades, esas capacidades dadas por Dios, y podríamos hablar de la parábola de los talentos allí en el Evangelio de Mateo, como
a cada uno le es dado según su capacidad. Entonces tú quieres tener mayor influencia, mayor responsabilidad, que Dios te asigne tareas cada vez sí, de mayor responsabilidad y que tengan un mayor alcance, pues tienes que ejercitarte y tienes que capacitarte porque según tu capacidad Dios te va a entregar esas responsabilidades. Por eso vimos aquí como el tío de David era un hombre prudente y era un hombre escriba, es decir, de verdad se dedicó a escribir la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra para poder tener ese cargo. Y aquí culmina este hermoso capítulo con esa organización militar, esa organización de gobierno y esa organización administrativa. Mucho que aprender de este capítulo 27 y te animo porque ya nos quedan solamente 2 capítulos para terminar Primera de Crónicas y seguir avanzando y decir, wow, cuánto hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por todo lo que aprendimos este día. Ayúdanos a ser organizados, disciplinados, a entender cuál es nuestro turno de servicio, ser fieles, ser leales, Señor, en lo que tú nos has entregado. Gracias por aquellas personas que hacen parte de nuestra familia que han visto el proceso cuando no éramos nadie, cuando no éramos nada, cuando estábamos por allá detrás del rey de las ovejas, pero que hoy en día reconocen que tú eres Dios grande, tú eres Dios hermoso y poderoso y es a ti a quien servimos. Eres tú el que nos ha levantado, eres tú el que nos ha bendecido, eres tú quien nos ha traído de la mano, Señor. Gracias por aquellos familiares que hoy en día pueden decir, vamos a hacer equipo para servirle al Señor. Padre, gracias por aquellos buenos consejeros, personas que estudian tu palabra, que conocen tu palabra, escriben tu palabra y pueden dar consejos con prudencia, porque es conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, gracias por cada persona que ha dispuesto su corazón para servirte. Señor, gracias por cada persona que te sirve, porque sabemos que todo lo que estamos cuidando te pertenece a ti, que todo lo que estamos haciendo al servicio te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendigo a cada persona que está atenta de esa guerra espiritual, esas batallas, los soldados de Cristo. Bendigo a cada persona que está a cargo de esa organización civil. Bendigo a cada administrador, aquellas personas que colaboran aún con el cuidado de los hijos del rey, de la hacienda del rey. Aquellos buenos consejeros, aquellos buenos amigos, Señor. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y bendigo a cada uno de esos generales del ejército de Dios y generales del ejército del Rey, Señor. Hoy declaramos cielos abiertos, Señor, declaramos que será un día de bendición, de abundancia, de multiplicación. David creía que tú les ibas a multiplicar y yo también creo, Señor, que eres tú el que nos multiplica, que una multiplicación grande y poderosa viene sobre nuestras vidas. Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús a una sola voz, victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, aquí culmina este hermosísimo capítulo. Les recuerdo que estamos en semana de primicias de servicio. Una semana maravillosa donde tú tienes la oportunidad de servir al Señor. Si tú haces parte de Activa tu Fe Girardot y esta semana quieres servirle al Señor, claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Esta semana, por esta semana, tú puedes servirle al Señor. Así que acércate ahí de manera presencial a la recepción del templo para que podamos organizar tu turno, como hemos leído en la palabra, el turno en el que te corresponde servir. Aquellas personas que ya han dispuesto su corazón, que ya se inscribieron y que a partir de hoy comienzan a servirle al Señor en su respectivo turno, los bendigo y los felicito. Ánimo, semana de primicias de servicio, que nuestro servicio sea con excelencia para el Señor. Así que los bendigo, hijitos de Dios. Tenemos servicio hoy martes a las 6:30 de la tarde, mañana miércoles a las 9:30 de la mañana, 6:30 de la tarde y este viernes un servicio poderosísimo sobrenatural a las 6:30 de la tarde. Así que bueno, una semana llena
de la gloria de Dios. Recuerda que luego viene nuestra semana de primicias de nuestro tiempo devocional, las primeras horas del día. Luego viene esa semana de primicias de ayuno y oración, así que ve preparando tu cuerpo para esos 3 días de ayuno y oración. Y luego viene nuestra semana de primicias de nuestras finanzas, culminando con la gran fiesta de primicias, así que es un tiempo que no te lo puedes perder. Ánimo, ánimo, ánimo. Hijitos de Dios, seguimos confiando y creyendo en que la gloria de Dios resplandece sobre nuestras vidas. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.